Después de décadas de duro trabajo, finalmente llegué a la jubilación. El día que dejé la empresa, volví a casa sintiéndome ligero y libre, prácticamente tarareando al cruzar la puerta. Estaba deseando sacar mi tarjeta bancaria y echar un buen vistazo a los ahorros que había acumulado a lo largo de mi vida, listo para empezar a planificar la jubilación tranquila y cómoda que creía haberme ganado. Pero en el momento que vi el saldo de la cuenta, me quedé paralizado. Solo quedaban $15.000. Me quedé allí, atónito y en silencio, mientras mi mente intentaba comprenderlo. Quizás era un fallo, un error del sistema, algo fácil de explicar. Corrí al banco y le pedí al cajero que me imprimiera el historial de transacciones de los últimos 5 años. Lo que vi solo agravó la sorpresa. Cada mes, sin excepción, se habían retirado $3.000. Como un reloj. Mi salario mensual era de $8.000. Y con la pensión de Luis incluida, siempre había asumido que estábamos en buena forma, más que suficiente para vivir cómodamente en nuestros años dorados. Pero la realidad no solo me golpeó en la cara, sino que me dejó sin aliento. Con la cabeza llena de preguntas, fui a casa y saqué el viejo libro de cuentas de Luis. Llevaba las finanzas de la casa desde que nos casamos. Era una de sus manías, registros meticulosos, cada centavo registrado. Nunca lo cuestioné. Confiaba plenamente en él. Nunca pensé que necesitaría observarlo tan de cerca. Pero ahora, no tenía elección. Cada entrada en ese libro de contabilidad estaba escrita con pulcritud, hasta el último céntimo. Y lo que descubrí me dejó atónito. Esas transferencias mensuales no habían empezado hacía 5 años. Llevaban 30 años. Lo que empezó con $500 al mes había crecido gradualmente a 3.000. Mes tras mes. Año tras año. Sin interrupción. Y entonces lo vi, una pequeña nota garabateada en el margen junto a la línea de transacción, gastos de manutención de Bianca y los niños. Mi mente se quedó en blanco. Durante 30 años, me había dicho que recortara gastos, que fuera frugal, que ahorrara para la jubilación. Y durante todo este tiempo, usaba mi dinero para mantener a su amante y a sus hijos. Me quedé en medio del estudio, todavía con el libro de contabilidad en la mano, sintiéndome como el remate de una broma cruel. Después de casi 40 años de servicio leal en Smith Home Services, finalmente llegué a la jubilación. En cuanto salí de la oficina en mi último día, fui directo al banco, con mi tarjeta de débito en la mano. Sentí que era el primer paso oficial hacia una nueva etapa, por fin, una vida de descanso, libertad y quizás incluso algunas aventuras. Mi sueldo siempre había sido sólido, $8.000 al mes. Si a eso le sumamos la pensión de Luis, ya deberíamos tener un buen fondo de ahorros. Mientras caminaba hacia la orilla, mis pasos se sentían más ligeros de lo habitual. Ya imaginaba pasar por una agencia de viajes después, tal vez para empezar a planear una escapada de verano al lago Tahoe o a la costa de Maine. Pero cuando vi el saldo de la cuenta, dejé de respirar por un segundo. Solo quedaban $15.000. Pensé que lo había leído mal. Me temblaban las manos al acercarme al mostrador. Señora, dijo el cajero con amabilidad, esta cuenta muestra una transferencia mensual recurrente de $3.000. El saldo actual es correcto. Un dolor agudo me oprimió el pecho. Casi se me doblan las rodillas, y si no hubiera sido por un amable desconocido que me agarró el codo, podría haberme desplomado allí mismo. Me obligué a mantener la compostura y le pedí al cajero que imprimiera un registro completo de transacciones de los últimos 5 años. Las páginas fueron apareciendo una a una, cada una confirmando la misma verdad desgarradora: $3.000, retirados cada mes, sin falta. Ni uno solo faltaba. En el momento en que mi cheque de pago llegó a la cuenta, el dinero ya estaba de camino a salir. Durante años, deposité mi sueldo en nuestra cuenta conjunta sin pensarlo 2 veces. Nunca lo cuestioné. Nunca pensé que Luis tocaría ese dinero sin decírmelo. Un cálculo aproximado me reveló que la verdad era aún peor: solo en los últimos 5 años, se habían perdido $180.000. Y si esas transferencias se hubieran prolongado durante 30 años, la suma superaría fácilmente el millón. Podía sentir que me estaba desmoronando. No quería creer lo peor de él. No quería llegar a ese punto.
Pero, ¿cómo podía volver a confiar en él después de esto? ¿Cómo podía fingir que no era una traición? Salí del banco y paré un taxi, con la mente en caos durante todo el camino a casa. En el momento en que entré por la puerta principal, fui directamente al estudio de Luis. Siempre llevaba libros de contabilidad a la antigua usanza, escritos a mano, con cada dólar contabilizado. Lo hacía desde los 20. Yo solía pensar que era una costumbre dulce y confiable. Una muestra de cuánto le importaba nuestra casa, nuestra vida. ¿Y ahora? Ahora parecía una forma conveniente de ocultar la verdad. Abrí el libro de contabilidad y las lágrimas comenzaron incluso antes de pasar la segunda página. Allí estaba, retiros mensuales de $3.000 cada uno, registrados diligentemente durante 30 años. Ni una sola brecha. Y junto a la entrada más reciente, garabateó una nota en el margen: asignación para gastos de manutención, Bianca y los niños. Me quedé frío. Bianca Miers. El nombre me atravesó como una cuchilla oxidada, lenta y dentada, cortando la parte más profunda de mi confianza. Ella era la mujer de la que Luis se había enamorado. Todos crecimos en la misma cuadra. Bianca era el tipo de chica que llamaba la atención, hermosa, atrevida, siempre bajo los focos. Luis, por otro lado, había sido callado y reservado. El tipo de persona al que alguien como Bianca ni siquiera se fijaría. Le gustaban los fuegos artificiales y el drama. Siempre había una multitud a su alrededor, hombres intentando impresionarla. Pero entonces se quedó embarazada, sin anillo, sin padre a la vista, y esos admiradores desaparecieron tan rápido como habían llegado. Y Luis se ofreció a recoger los pedazos. Incluso cuando nunca se preocupó de verdad por él. Incluso cuando lo ignoraba por completo. Él seguía aferrándose a ella. Siguió poniéndola a ella y a su hijo primero, durante décadas. Siempre supuse que era solo un viejo amor inofensivo, alguna tontería de su juventud. Pero no era solo un recuerdo que guardaba, sino un compromiso que nunca abandonó. Durante todos estos años me dijo que debíamos ser frugales, me advirtió sobre la tensión financiera de la jubilación y me instó a ser cuidadoso con los gastos. Y le hice caso. Recorté gastos. Ajusté nuestro presupuesto. Creí que lo hacía por nosotros, por nuestro futuro. Pero ahora sabía la verdad: cada centavo que ahorraba se canalizaba a la vida de otra mujer. Y a la de su hijo. Me quedé en medio del estudio, agarrando el libro de contabilidad y sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Y luego, en algún lugar entre las lágrimas, me reí. No es una risa de humor. Es una risa de amarga comprensión. Yo era la broma. No sabía cuánto tiempo llevaba sentado en el estudio, con la mirada perdida, con los pensamientos hechos un lío. No fue hasta que oí el tintineo de las llaves y el crujido de la puerta principal al abrirse que finalmente reaccioné. Luis entró y me vio enseguida. Estaba en su estudio, con el libro de contabilidad aún en la mano. Su expresión se ensombreció al instante. ¿Qué carajo haces aquí sin mi permiso?, ladró con un tono cortante y acusador. No respondí. Le arrojé el libro de contabilidad, dejándolo caer al suelo cerca de sus pies. ¿No crees que ya es hora de que me lo expliques? Había un destello de pánico en sus ojos, pero intentó disimularlo rápidamente. Se ajustó las gafas y agarró el libro del suelo, apretándolo contra su pecho como si fuera algo sagrado. Estella, esto es indignante, espetó con frialdad. Este es mi récord personal. ¿Quién te dio derecho a husmear? Ese fue el momento en que lo comprendí, con total claridad. Todos estos años, no fui socio. Era un cajero automático andante. Había trabajado hasta el cansancio, ganando un sueldo tras otro, solo para que él, a escondidas, lo usara para mantener a su exnovia y a sus hijos. Y ahora, frente a mí, tenía la audacia de actuar como si yo fuera la que estaba fuera de lugar. Di un paso hacia él, con los ojos fijos en su rostro, y le di una fuerte bofetada en la mejilla. Se tambaleó hacia atrás, incrédulo, en silencio, atónito. Nunca lo había golpeado, ni una sola vez. Siempre había sido la amable, la que suavizaba las cosas.
Esa bofetada fue décadas de traición que finalmente salían a la superficie. Pasaron segundos antes de que explotara. ¿Estás loco? ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo te atreves a pegarme? Estamos casados, tu dinero es mío. ¿Qué más da si me gasto una parte? Lo miré fijamente, la expresión arrogante en su boca, el tono de derecho en su voz, y me di cuenta, ya ni siquiera reconocía a ese hombre. Luis, si sigues obsesionado con Bianca, dilo. No me insultes con esa mierda de la pensión para vivir. Esto no es caridad, es un maldito asunto disfrazado. Se encogió de hombros, completamente imperturbable. Bianca es una vieja amiga. Ha tenido una vida difícil. Solo estaba ayudando. Eso es todo. Su voz era despreocupada, indiferente. Pero cada palabra era como un cuchillo. ¿Ayudando? Reí con amargura. Con mi dinero. Ayudaste a tu exnovia y a su hijo a vivir cómodamente mientras yo escatimaba en gastos, negándome todo. Ni siquiera me compré unos zapatos decentes, ¿y tú la llenabas de dinero a mis espaldas? La furia que había contenido por tanto tiempo finalmente se desató. Ya no pude contenerme. Mi voz se alzó, aguda y temblorosa. Me dejaste vivir como si apenas sobreviviéramos mientras tú te hacías el benefactor secreto de la mujer que no podías dejar ir. Me dijiste que fuera frugal, por nuestro futuro. Pero todo este tiempo, solo estabas canalizando mis sacrificios hacia alguien más. Luis se quedó en silencio, mirándome como si lo hubiera herido. Estella, dijo en voz baja, como si intentara sonar dolido, llevamos décadas casados. ¿De verdad me tienes tan poco en cuenta? Su voz pretendía hacerme sentir culpable, pero solo me hizo sentir mal. Recordé todas las veces que intenté proteger su ego. De jóvenes, ganaba menos que yo, y eso lo carcomía. Era orgulloso, frágil en su orgullo. Así que lo dejé manejar las finanzas, pensando que le estaba dando una sensación de control, una sensación de dignidad. Pero al final, lo que le di no fue dignidad, sino oportunidad. Y la usó para traicionarme. Respiré hondo, con la voz temblorosa. ¿Recuerdas cuando Matt tenía 10 años y se cayó por las escaleras? Se rompió la pierna, necesitaba cirugía. Él frunció el ceño y no dijo nada. Te rogué que sacaras algunos ahorros para cubrir las facturas médicas, pero te negaste. Dijiste que el dinero estaba en un depósito a plazo fijo. Que no se podía tocar. Me dijiste que pidiera prestado a vecinos, colegas, a cualquiera que me ayudara. Se me llenaron los ojos de lágrimas de nuevo. Esa noche, toqué puerta tras puerta bajo una tormenta gélida, rogando que nos prestaran dinero, mientras tú guardabas dinero para criar a su hijo. Mis dedos estaban entumecidos, pero mi corazón se sentía como si estuviera en llamas. Lo miré fijamente a los ojos y le dije, palabra por palabra, usaste mi dinero para mantener a otra mujer. Eso me repugna. El rostro de Luis se contrajo. Jadeó de repente, agarrándose el pecho con la mano. Se tambaleó hacia atrás, con las piernas aflojadas, y se desplomó en el suelo. Me quedé congelado. Por un segundo, todo a mi alrededor quedó en silencio, solo él, yo y el sonido de los latidos de mi propio corazón golpeando en mis oídos. Dudé un momento, pero al final no pude alejarme. Me arrodillé y lo ayudé a levantarse. Por mucho que me hubieran destrozado el corazón, habíamos compartido 40 años de vida juntos. Simplemente no podía permitirme ser completamente indiferente. Lo llevé al hospital. Después de que los médicos terminaron los exámenes iniciales y programaron más pruebas, salí y llamé a Matt. Le dije que viniera a cuidar a su padre. Luego me di la vuelta y salí del hospital, solo. Ya no podía soportar mirar a Luis. En casa, la casa se sentía opresivamente silenciosa. El tic-tac del reloj en la sala resonaba en la quietud, y cada segundo caía como una gota de agua fría en una habitación vacía. 40 años de matrimonio, arruinados por un libro de contabilidad y unas cuantas notas escritas a mano. Recordé mis primeros días con Luis. No era un mal hombre. Era amable, incluso gentil a su manera. Su único defecto real,
si es que se le puede llamar así, era su tacañería. Pero tacañería no lo describe del todo. Era una frugalidad obsesiva y arraigada, casi patológica. Recordé un invierno en particular, hace años. Compró sacos enormes de papas y zanahorias solo para ahorrarse unos $. Incluso cuando las papas empezaron a brotar, se negó a tirarlas, dijo que con solo cortar las partes malas estarían bien. Ese invierno, terminé en la sala de emergencias con un caso grave de intoxicación alimentaria. Aún así, intenté razonar con él, intenté ser amable. Tenemos algunos ahorros, le dije. No tenemos por qué vivir así. Pero él lo ignoró, murmurando vagas excusas sobre prepararse para el futuro, eludiendo siempre la verdad. Pensé que era solo una costumbre, una manía inofensiva de un hombre que se había criado en la pobreza. Nunca imaginé que estuviera acumulando dinero para mantener a otra mujer y a su hijo. Ese pensamiento hizo que mi pecho se apretara nuevamente. Esa noche no pude dormir. Alrededor de la medianoche, volví al estudio y repasé el libro de cuentas, línea por línea, calculando hasta el último centavo. Cuando terminé, tenía más frío que antes. En los últimos 30 años, Luis había transferido más de $1,3 millones a Bianca. No era solo dinero. Era el trabajo de mi vida, décadas de trabajo, cada trasnochada, cada sacrificio, cada momento que reservé por nuestro futuro. Y luego, escondida en el fondo del libro de contabilidad, encontré una fotografía antigua. Mis dedos temblaban cuando lo saqué. En la foto estaban Luis, Matt y Bianca, sonriendo, parados juntos en el césped soleado de un parque como una pequeña familia feliz. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, apenas respirando, sin estar seguro de si lo que estaba viendo era real. En ese momento, la poca fuerza que me quedaba se agotó. Me senté en el sofá del estudio, con la foto en la mano, y simplemente me quedé allí. Silencioso. Inmóvil. Vacío. Sentí que toda mi vida era una broma. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Saqué mi teléfono y, con calma, comencé a fotografiar cada página del libro de contabilidad, cada foto, cada nota. Lo guardé todo. A la mañana siguiente, Luis regresó a casa del hospital. Entró cabizbajo, con los ojos llenos de culpa, con más aspecto de niño regañado que de hombre adulto. Matt lo siguió de cerca, inclinándose sutilmente para animarlo a hablar. Luis dudó, luego se acercó y me tomó la mano con suavidad. Hablaba en voz baja y tenía los ojos húmedos. Estella, lo siento. Ayer estuve demasiado sensible. No debería haber dicho esas cosas. Por favor, no me lo tomes a mal. Hizo una pausa y luego añadió, nunca te lo dije porque no quería que te preocuparas. Bianca ha tenido una vida difícil. Tomó malas decisiones de joven, confió en el hombre equivocado y terminó criando sola a ese niño. Ese pobre niño tiene una cardiopatía congénita. Ha estado entrando y saliendo de hospitales desde pequeño. Su voz se quebró y una lágrima rodó por su mejilla curtida. Su rostro estaba surcado de tristeza y arrepentimiento. Matt intervino enseguida, retomando el hilo. Mamá, ¿en serio? O sea, si lo piensas, quizá esto fue solo, no sé, una forma de hacer algo bueno en el mundo. La vida de Bianca no ha sido fácil. Intenta comprender su situación. Por favor, no te enfades tanto. Los miré a ambos, padre e hijo, haciendo eco el uno del otro como en un acto ensayado, y no sentí nada. Ni compasión. Ni perdón. Ni siquiera dolor. Todo lo que oí fue, Bianca lo ha pasado mal, Bianca está luchando, Bianca necesita comprensión. Nadie pensó en mí, la mujer que había trabajado, ahorrado, se había sacrificado, confiado, y había sido traicionada. Estaban de luto por una mujer a la que nunca le debí nada, mientras despedían a la mujer que había construido este hogar, esta vida, esta familia. Y con cada buena intención que intentaron envolver, solo aplastaron la poca confianza que me quedaba. Cuando escuché eso, no pude evitar girarme para mirar a Matt, mis ojos se llenaron de incredulidad. ¿Un acto de generosidad de $1,3 millones? ¿Qué generoso de su parte.
Este era el mismo hombre que examinaba minuciosamente cada recibo del supermercado, que discutía conmigo sobre monedas de 5 y 10 centavos, pero que no tenía ningún problema en darle dinero a una mujer que ni siquiera era parte de esta familia. Y de repente, me di cuenta, en realidad no conocía en absoluto a mi propio hijo. Tanteé el terreno. ¿Sabías todo esto? Los hombros de Matt se tensaron y, por un instante, un destello de culpa cruzó su rostro. Luego soltó una risa forzada. O sea, solo lo que mencionó papá, eso es todo. No le des demasiadas vueltas, mamá. Los miré a ambos, padre e hijo, en perfecta sincronía, y lo único que pude hacer fue reír amargamente. Así que yo era el único que quedaba en la oscuridad. La mujer que había amado a esta familia y la había apoyado durante décadas era la única que desconocía la verdad. Mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida, y mi hijo, el niño que crié con mis propias manos, habían estado del lado de alguien más todo este tiempo. Fue absurdo. Totalmente absurdo. Una opresión creció en mi pecho. El dolor era imposible de contener ahora. Estella, vamos, repitió Luis, adoptando ese tono suave y familiar que siempre usaba para suavizar las cosas. Llevamos tantos años juntos. No montes un escándalo. Ese era su patrón, interpretar al anciano lastimoso, apoyándose en el sentimentalismo, escondiéndose detrás de décadas de matrimonio como un escudo. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían ablandado, me habrían hecho dudar de mí misma. Pero ya no. Lo miré directamente a los ojos, con voz tranquila pero firme. Si quieres ayudar a Bianca, es asunto tuyo. Pero no puedes usar mi dinero. Lo siento, pero no soy tan generosa. 40 años de matrimonio, 1,3 millones de dólares, me los devuelves y haré como si nada de esto hubiera pasado. Su expresión cambió al instante. Su rostro se retorció como si acabara de accionar un interruptor. Me soltó la mano de un tirón y estalló, con la voz cargada de rabia. ¿Estás loco? ¿1,3 millones de dólares? ¿De dónde esperas que saque esa cantidad de dinero? Bianca es mi mejor amiga. Pensé que lo entenderías. Siempre pensé que eras compasiva, que te importaba la gente. Resulta que simplemente eres insensible. Me miró como si él fuera el traicionado. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Y entonces, volví a reír, una carcajada corta, fría, amarga. Culpabilización moral. Su táctica favorita. Pero yo no era la ingenua veinteañera con la que se casó. Había pasado décadas trabajando en una empresa, lidiando con la política de oficina, tratando con gente de todo tipo. ¿De verdad creía que unas pocas palabras manipuladoras podrían quebrarme? Estaba a punto de irme cuando Matt me interrumpió de nuevo, con la voz llena de impaciencia. Mamá, ¿de verdad tienes que darle tanta importancia? Vamos, tía Bianca lo ha pasado mal. Mejor dejémoslo. Se acabó el dinero, ¿vale? La forma en que dijo, tía Bianca, me revolvió el estómago. Tan familiar. Tan casual. Más cálido que cualquier cosa que me hubiera dicho en todo el día. Y de repente, me di cuenta, si alguien más hubiera estado en la habitación, probablemente pensaría que ella era su verdadera madre. Sus corazones me habían abandonado hacía mucho tiempo. Entonces, ¿por qué debería seguir aferrado a esta familia? Respiré hondo y me obligué a mantener la compostura. Entonces miré a Luis directamente a la cara y le dije, con la voz más tranquila que jamás había pronunciado, quiero el divorcio. Las palabras salieron en voz baja, pero resonaron con firmeza. No fueron un arrebato. Fueron una decisión forjada en noches de insomnio y un silencio bañado en lágrimas. Luis me miró atónito. Luego su rostro se contorsionó de ira. No, gruñó con los dientes apretados. Rotundamente no. No me divorciaré de ti. Sobre mi cadáver. Lo miré, a este hombre que me había traicionado, me había mentido, me había utilizado, y simplemente no pude entenderlo. Si la amabas tanto, ¿por qué no te fuiste con ella? ¿Por qué te aferras a mí así? Pero no pregunté. Ya no quería escuchar la respuesta.
Porque ya estaba acabado. Desde ese día no volví a dirigirle la palabra. La casa se volvió fría, como si todo el calor hubiera desaparecido de sus paredes. El silencio era sofocante. Empecé a cocinar solo para mí. Ya no me importaban sus gustos ni sus rutinas. Preparaba la comida que me gustaba, platos vibrantes, llenos de vapor y color, un marcado contraste con el frío que flotaba en el aire. Lo que no esperaba era que Luis dejara de comer sobras por completo. En lugar de eso, comenzó a pedir comida para llevar, hamburguesas, pollo frito, pizza, todo tipo de comida rápida imaginable. Lo oía en la puerta, charlando tranquilamente con los repartidores mientras firmaba cada comida. Su voz era suave y amable. Como si nada hubiera pasado. Y en la cocina, mientras escuchaba aquellas conversaciones lejanas, un dolor sordo floreció en mi pecho. Durante más de 40 años de matrimonio, y a excepción de la breve chispa de romance en nuestro primer año, la mayoría de nuestras comidas habían sido sobras o las mismas verduras enlatadas recalentadas una y otra vez. Luis se había pasado la mitad de su vida predicando el ahorro, ahorrando electricidad, ahorrando agua, cortando tubos de pasta de dientes para exprimir hasta la última gota. Ese era el hombre con el que vivía. ¿Y ahora? Ahora que comía solo, de repente la comida para llevar se había convertido en un ritual diario: hamburguesas, barbacoa, sushi, incluso cenas de bistec en restaurantes de lujo. La ironía era insoportable. Observé las comidas suntuosas que ahora disfrutaba y pensé en todos esos años que viví bajo sus reglas, contando cada centavo, negándome las más mínimas comodidades. ¿Y ahora? Ahora vivía como un hombre que jamás había conocido el significado de la moderación. Así pasaron unos días tranquilos, fríos, distantes, sin palabras. Entonces, como era de esperar, Luis intentó reconciliarse de nuevo. Solo que esta vez trajo refuerzos. Bianca se enteró de la tensión entre nosotros, dijo, casi con timidez. Ella quiere conocerte. Yo simplemente asentí. No porque quisiera recomponer este matrimonio roto, sino por pura curiosidad. Quería ver qué clase de mujer valía la pena que mi marido se llevara en secreto más de $1 millón de nuestros ahorros. Luis organizó rápidamente la reunión. Lo que no esperaba era que Bianca no viniera sola. Matt también apareció, y trajo a Mason con él. Abuela Bianca. Hueles tan bien. Eres mi favorita. Gritó Mason, lanzándose a los brazos de Bianca con puro deleite. La sonrisa de Bianca floreció instantáneamente, radiante y maternal, mientras lo sostenía suavemente cerca, sus labios curvándose en una sonrisa suave y practicada. Algo dentro de mí se hundió. Esto no parecía una ofrenda de paz, sino una coronación. Ella no vino a reconciliarse, sino a reclamar su lugar, como si ya se hubiera convertido en la reina de esta casa. Y lo peor fue que, tal vez lo había hecho. Me quedé allí, mirando a mi nieto acurrucarse en los brazos de una mujer que apenas conocía, y mis ojos comenzaron a escocer. Ella se había integrado a mi familia mientras yo aún vivía ingenuamente bajo la ilusión de la seguridad, en mi marido, en mi hijo e incluso en mi nieto. Mamá, por fin. Bianca te estaba esperando. ¿Por qué tardaste tanto? Preguntó Matt con un tono despreocupado que me atravesó el alma. Esa sutil nota de culpa, como si yo fuera el que estaba perturbando la armonía de esa pequeña y acogedora familia, fue más profunda que cualquier otra cosa. Bianca se giró hacia mí, sonriendo dulcemente. Estella, ¿cuánto tiempo? Estás maravillosa. Conseguía sentir cortésmente y esbozar una sonrisa forzada. Se puso a conversar con facilidad, como si siempre hubiéramos sido amigas. Y enseguida, desvió la conversación hacia ella. Estella, nunca he tenido una vida fácil, empezó con voz temblorosa. Era joven e insensata, creí en el hombre equivocado, terminé criando a un hijo sola. Y mi pobre hijo nació con una enfermedad cardíaca. Años de visitas al hospital, medicamentos. Ha sido muy duro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y pronto se desbordaron, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Se aferró a mi mano como si buscara consuelo, o más probablemente, validación. Luis, sentado a su lado, parecía desconsolado.
Sin dudarlo, le tomó la mano y le dijo: no llores, Bianca. Mientras yo esté aquí, no volverás a sufrir. Su voz era suave, tierna, íntima. Y en ese momento, me di cuenta de que no había olvidado amar. No había perdido la capacidad de ser amable. Simplemente había elegido entregárselo todo a otra persona. Matt intervino sonriendo. Sí, tía Bianca, siempre has sido muy buena conmigo y con Mason. No te preocupes, estamos aquí para lo que necesites. Miré a mi alrededor y vi la escena: Luis, Bianca, Matt, Mason, y me sentí como un extraño en mi propia vida. Un sentimiento hueco y helado se apoderó de mí desde lo más profundo. Respiré hondo y dije con frialdad: ¿la amas tanto? Entonces divórciate de mí. Cásate con ella. Al menos así tendrás una buena excusa. La sala quedó en silencio. El rostro de Luis se puso rígido y apretó la mandíbula. Se giró rápidamente hacia Bianca, disculpándose. No le hagas caso, solo ha estado molesta últimamente. No lo decía en serio. Bianca le restó importancia con una sonrisa amable. No pasa nada. Soy yo quien le debe una disculpa a Estella. Debería haberlo dicho antes. Abrí la boca para hablar, pero Luis me interrumpió nuevamente. ¿Qué disculpa? No tienes que disculparte por nada. Ese dinero lo di porque quería. No dejes que esto te pese en la conciencia. Yo me encargaré de Estella. Entonces me miró con esa misma sonrisa condescendiente que siempre usaba para desestimar mis sentimientos. Es que solo es temperamental. La calmaré. Como si fuese un niño testarudo en plena rabieta. Pero había olvidado algo crucial: yo ya no era esa mujer. Él todavía creía que nunca lo abandonaría. La verdad es que yo también lo creía. Pero ya no. Especialmente ahora, después de que todos los secretos podridos detrás de esta llamada vida finalmente habían salido a la luz, estaba más seguro que nunca de una cosa: nunca más volvería a ser el tonto de nadie. Incluso si cayera muerto mañana, me aseguraría de que estas personas no salieran ilesas. Respiré profundamente, forzando a mi voz a mantener el tono firme mientras miraba a Luis y Matt. Quisiera hablar con Bianca. A solas. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, vi a Luis tensarse. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar todos aquí? Bianca no está bien de salud, no hace falta que la alteres. Lo dijo como si yo fuera una especie de bomba de tiempo y ella una frágil muñeca de porcelana que podría romperse con una palabra fuerte. El dolor en mi pecho se retorció otra vez, agudo y repentino. ¿Así que hasta ahí llegó su instinto de protegerla? Cuanto más profunda era su lealtad hacia ella, más ridículo me parecía mi matrimonio de décadas. Una broma cruel y elaborada, hecha conmigo, con mi propia vida como remate. Y si no podía reclamar ni siquiera un ápice de justicia antes de morir, sabía que nunca descansaría en paz. Forcé una sonrisa amarga y dije, con calma pero con un toque de ironía: solo quiero hablar. Después de todo, lleva décadas disfrutando de los frutos de mi trabajo. Una conversación no parece pedir demasiado. Bianca se mordió el labio y abrió mucho los ojos, mostrando una delicada preocupación. Luis, no pasa nada, dijo en voz baja, como si fuera una santa voluntaria para el martirio. Estella está molesta. Deja que se desahogue, quizá la ayude a sentirse mejor. En el momento en que dijo eso, Luis me miró fijamente, como si yo fuera el irracional. Casi me río. Cuanto más mayores se hacen, más hábiles se vuelven estos manipuladores edulcorados. Unos minutos después, la sala de estar estaba vacía, solo Bianca y yo enfrentándonos. Pero en cuanto los demás ya no pudieron oírla, la fachada dulce y amable que mostraba por fuera se desvaneció. Entrecerró los ojos, cambió de postura y recuperó la petulancia. «Ay, por favor», se burló, levantando la barbilla. «Tienes 65 años, Estella. ¿Y sigues con rabietas como una adolescente por un divorcio?» Se rió con sarcasmo. «Un consejo, haz como si nada de esto hubiera pasado. Hazte la tonta y vive el resto de tus días en paz.
Nadie te va a dar una medalla por ser la esposa dramática. Su voz destilaba condescendencia, como si yo fuera una broma lamentable que se había cansado de ver. La miré fijamente y por un momento recordé nuestra juventud. Nunca nos habíamos llevado bien. Sí, era guapa, pero también era un desastre en la escuela, siempre quedando entre las últimas de la clase. Yo, en cambio, tenía un físico promedio, pero año tras año era la mejor de la clase. Sus padres la comparaban conmigo constantemente, usándome como referencia para regañarla. Naturalmente, ella empezó a odiarme. No, a resentirme. Tanto es así que una vez, después de clase, algunos de sus admiradores me acorralaron, intentando darme una lección. Pero nunca me dejé intimidar. Lo vi venir y llamé a la policía antes de que pudieran tocarme. Causó un gran revuelo. La escuela la sancionó, y la falsa civilidad que teníamos se desintegró por completo. Y ahora, décadas después, aquí estábamos de nuevo, sentadas una frente a la otra, todavía enredadas en el conflicto, todavía enfrentadas. Pero yo ya no era la misma chica. No me haría la tonta por un hombre, y desde luego no iba a dejarla entrar como si fuera su vuelta de la victoria. Me incliné un poco hacia ella, con la voz fría como el hielo. Bianca, siempre te has comportado como si estuvieras por encima de todos. Pero al final, pasaste décadas siendo la compañera de alguien. ¿No te parece patético? Su ceja se movió y la satisfacción en su rostro vaciló levemente. Sonreí, fría y deliberada. Por los viejos tiempos, te haré un favor. Te lo entrego, me lo llevo. Espero que disfruten de su compañía el resto de sus miserables vidas. Pero me debes una. $1.300.000. Espero que te devuelva cada centavo. Mis palabras cortaron el aire como una cuchilla. Pero Bianca no se inmutó. Se recostó en su asiento, ladeando la cabeza con una sonrisa burlona, luciendo completamente tranquila. ¿Crees que puedes asustarme para que te dé algo? Ella soltó una risa suave, como si acabara de escuchar el remate de un chiste ridículo. Eres realmente lindo cuando intentas actuar con rudeza. Ese dinero fue un regalo de Luis, dijo Bianca, reclinándose en su silla, con tono petulante y seguro. ¿Por qué demonios iba a devolvértelo? La miré y solté una suave risita. La ignorancia realmente no tiene miedo. Ella creía que me había pasado todos estos años cocinando, limpiando y haciéndome la esposa devota en silencio. No tenía ni idea de que hacía tiempo que había aprendido a protegerme, con la ley, no solo con lealtad. Incluso en el divorcio, podría reclamar cada centavo legalmente. Pero no se lo diría. Porque la incertidumbre, ese miedo insidioso y persistente a lo desconocido, es el castigo más eficaz de todos. La miré con frialdad. ¿De verdad crees que tener a Luis y Matt de tu lado significa que has ganado? Abre los ojos, Bianca. Luis ha sido un hombrecillo lamentable toda su vida, bueno ahorrando, inútil en todo lo demás. ¿Y Matt? Es un niño que no pudo conseguir trabajo sin aprovecharse de mi éxito y de mis contactos. ¿Crees que sin mí, los dos podrían seguir viviendo la vida cómoda a la que se han acostumbrado? Piénsalo de nuevo. Un destello de pánico cruzó su rostro. Apenas una grieta, pero fue suficiente para satisfacerme. Sonreí con suficiencia, giré sobre mis talones y me dirigí a la puerta. Y allí estaban todos, Luis, Matt y Mason, rondando ansiosos afuera. En cuanto salí, ninguno me miró. Pasaron corriendo como si no existiera, apiñándose alrededor de Bianca con exagerada preocupación. Me quedé en la puerta, observando la escena, esta pequeña unidad familiar perfecta a la que ya no pertenecía. Solté una risa seca y cínica, me di la vuelta y salí sin mirarme dos veces. Esta vez, realmente estaba acabado. No sentía ningún cariño por esta casa, ningún apego persistente por estas personas. Ni mi hijo, ni mi marido, ya no eran míos. Esa misma noche llamé a mi abogado. No solo por el divorcio. Quería recuperar todo lo que era mío, cada centavo, cada propiedad. El abogado fue directo. Las transferencias no autorizadas de Luis desde mi cuenta personal eran legalmente cuestionables.
La casa estaba a mi nombre, había formado parte de mi paquete de prestaciones laborales. Tenía derecho a reclamar una parte significativa de nuestros bienes en el divorcio. Después de la llamada, no perdí tiempo. Llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. Esta era mi casa. La escritura llevaba mi nombre. Había guardado silencio todos estos años por respeto a nuestro matrimonio. Ese capítulo ya estaba cerrado. A partir de ese momento, todo estaría claramente definido, cada dólar, cada centímetro de espacio. Esa noche, Luis llegó a casa. Probó con la llave, pero no lo consiguió. La cerradura no se movió. Momentos después, mi teléfono vibró. Era él. No me molesté en responder. Caminé tranquilamente hacia la puerta, la abrí y tiré todo su equipaje y pertenencias al porche. Luis, dije rotundamente, te lo dije, quiero el divorcio. Se quedó allí, temblando de rabia. Estella, ya estás vieja para estar haciendo berrinches. Primero vas tras Bianca, ¿y ahora me dejas fuera de casa? ¿Crees que todavía tienes 20 años? ¿Qué vas a hacer después del divorcio? ¿Puriéndote aquí sola hasta que encuentren tu cadáver? Sus gritos resonaron en la escalera, fuertes y patéticos. Bajo la luz del porche, su cabello blanco brillaba intensamente. Ya no parecía el hombre amable y afable con el que me había casado. Parecía lo que realmente era, un viejo amargado, acorralado y desesperado, mostrando su peor versión. No dije nada. Simplemente metí la mano detrás de la puerta y le arrojé una carpeta a los pies, los papeles del divorcio. Si me pudriré o no, no es asunto tuyo. Solo tienes que firmar. Se le dilataron las pupilas. Buscó torpemente entre las páginas y pasó directamente a la sección de activos. Se le puso rojo como un tomate. «¿Estás loco?», gritó. «¿Quieres dejarme sin nada y obligarme a pagarte otro millón? ¿Te has vuelto loco? He mantenido a esta familia todos estos años. Me encargo de todo. ¿Acaso no me doy ningún crédito por ello?». Lo miré con una calma gélida y no dije nada. Luego, sin previo aviso, se abalanzó hacia la puerta, intentando entrar de nuevo. «Esta también es mi casa. No puedes echarme. Sigo siendo tu marido». Parecía una caricatura de sí mismo, escupiendo, gruñendo, intentando abrirse paso a empujones con nada más que arrogancia. Pero yo estaba listo. Tomé una escoba y la lancé hacia él sin dudarlo. Se tambaleó hacia atrás, maldiciendo, mientras agarraba sus cosas y bajaba las escaleras. «Estás loca. Una lunática. Una vieja amargada. Debería haberte dejado hace años. El divorcio es lo mejor que me ha pasado en la vida». Sus maldiciones resonaron por el pasillo, rebotando en las paredes y volviéndose cada vez más débiles con cada paso que daba. Me quedé en el umbral y observé cómo la puerta se cerraba nuevamente. Así fue como terminaron décadas de matrimonio, una farsa barata y vergonzosa. El hombre que una vez hizo que mi corazón se acelerara se había convertido en el hombre que ahora desearía no haber conocido nunca. No importaba cuántas veces me dijera a mí mismo que no era mi culpa y que no había hecho nada malo, el dolor seguía llegando en oleadas. No era una herida limpia y aguda. Era más bien como 100 agujas diminutas que me pinchaban el corazón, sutiles, implacables, imposibles de ignorar. Luis no había estado mucho tiempo fuera cuando Matt llamó. «Mamá, echaste a papá, ¿qué crees que significa eso?». «Solo se lo estás entregando a Bianca». ¿Quién no querría tener a alguien a su lado en la vejez? ¿Alguien que lo cuide? Y si realmente sigues adelante con este divorcio, no esperes que yo sea quien te cuide. Si lo recoges mañana y lo traes a casa, haré como si nada de esto hubiera sucedido. Luego colgó. Me quedé mirando la pantalla, atónito, mientras un profundo escalofrío se instalaba en mi pecho. Mi hijo, mi propio hijo, ya me había dado la espalda. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Ahora su lealtad estaba firmemente con Bianca. ¿La verdad? Bianca se había mudado al apartamento de enfrente hacía 10 años. ¿Lo más cruel?
Ese anticipo lo había sacado de mi sueldo. Volví a hojear el viejo libro de contabilidad de Luis y allí estaba, claro como el agua, el registro de la transferencia. Ni siquiera sabía si llamarlo inteligente o estúpido, usar mi dinero para apoyar a otra mujer y luego escribirlo todo como si fuera un logro orgulloso. Y tal vez Matt había considerado a Bianca su otra madre, durante mucho tiempo. Durante los años que trabajé a destajo, cumpliendo plazos, construyendo una vida para esta familia, Bianca había estado ahí, convenientemente. Leyendo cuentos antes de dormir. Horneando galletas. Sonriendo dulcemente mientras se integraba poco a poco en el papel que yo, por estar demasiado ocupada, no podía desempeñar. ¿Pero Matt lo había olvidado? ¿Se había olvidado quién estuvo sentado a su lado toda la noche mientras ardía de fiebre? ¿Quién permaneció despierto durante cada uno de sus dolores, cada fracaso, susurrándole palabras de aliento cuando creía que el mundo se había dado por vencido? ¿Quién hizo llamada tras llamada, pidió favores, movió hilos solo para conseguir ese primer trabajo? Todos esos años, todos esos sacrificios, compensados por unas cuantas historias, algunos bocadillos y una sonrisa bien practicada. Bueno, si no apreciaban lo que les había dado, entonces no iba a aferrarme más a ello. A la mañana siguiente, lo reuní todo, todos los documentos, todos los registros, todas las pruebas. Empaqué los libros de contabilidad de Luis y todas las grabaciones de nuestras conversaciones y se los envié directamente a mi abogado. Si Luis no firmaba voluntariamente los papeles del divorcio, la ley lo obligaría a hacerlo. Unas horas más tarde, el abogado le entregó personalmente la demanda oficial de divorcio. No esperaba que actuara tan rápido. Él y Bianca perdieron el control por completo, gritaron, chillaron e incluso intentaron echar al abogado de la casa. Pero esta vez no me rendiré. Poco después, Matt volvió a llamar. Esta vez, su voz temblaba de furia. Mamá, ¿qué demonios te pasa? Tienes el corazón de piedra. Papá se desmayó del estrés, ¿y tú sigues pujando así? ¿Qué quieres? ¿Lo quieres muerto? Podía oír su rabia crepitar a través del teléfono, su voz alzándose hasta convertirse en un grito. Y, sin embargo, solo sentía un peso lento y doloroso en el pecho, algo pesado y sordo, que se hundía cada segundo. No respondí. Simplemente cerré el teléfono con cuidado y lo dejé sobre la mesa. Me habían lastimado una y otra vez, y ahora querían hacerse las víctimas. Como si fueran ellos los perjudicados. Como si todo esto, cada fractura, cada cicatriz, fuera, de alguna manera, culpa mía. Fue ridículo. Total y dolorosamente irónico. No perdí ni un segundo de aliento con la rabieta de Matt. Simplemente terminé la llamada y lo interrumpí por completo. Había terminado de dedicar mi tiempo, energía y corazón a personas que solo sabían tomar. A partir de ese momento, todo pasaría por mi abogado, limpio, rápido y sin emociones. Mientras esperaba la fecha del juicio, Luis y Bianca parecían estar viviendo una vida bastante despreocupada. Interpretaron el papel de jubilados felices a la perfección, como si nada de esto tuviera nada que ver conmigo. Luis incluso aprendió a utilizar las redes sociales. Publicó fotos en Facebook de cenas a la luz de las velas, pollo estofado con champiñones, filete a la parrilla, ensalada César, pasta con vino tinto. Era surrealista verlo presentar comidas tan elaboradas, tan indulgentes. El título decía, Cocinar para quien amas, la mayor alegría de la vida. Compartió fotos de él y Bianca paseando por centros comerciales, del brazo y con amplias sonrisas. En una, escribió, un amor de juventud, todavía a mi lado en la vejez. La ternura en sus ojos cuando miraba a Bianca era algo que nunca antes había visto dirigido a mí. Solía invitarlo a hacer la compra, a dar un paseo por el centro, a pasar un rato juntos. Siempre decía que le dolía la espalda y que estaba demasiado cansado. Incluso me ofrecía llevarlo al médico. Ahora me di cuenta de que no tenía nada que ver con su espalda. Simplemente no quería estar conmigo. ¿La amarga ironía? Su pequeño desfile de felicidad doméstica resultó ser la parte más útil de mi caso. Mi abogado actuó con rapidez, gestionándolo todo con precisión y eficiencia. Rechacé todas las ofertas de mediación, dejé mi postura clarísima y, enseguida,
se fijó la fecha de la audiencia. Cuando llegó el día, Luis y Bianca llegaron juntos al juzgado. Matt los siguió de cerca, de pie junto a ellos como un fiel guardaespaldas. En ese momento, cualquier vestigio de familia que alguna vez tuvimos había desaparecido hacía tiempo. Matt me miró con desprecio y soltó un bufido brusco y desdeñoso. Llevar esto a juicio a tu edad, qué vergüenza. Bianca y papá han sido muy amables contigo, y aún intentas separarlos. ¿Qué clase de persona eres? Cada palabra estaba cargada de juicio, como si yo fuera la villana de un cuento de hadas retorcido. La esposa malvada. La madre amargada. La anciana ingrata. No respondí. No era necesario. Pasé junto a él y entré en la sala del tribunal sin siquiera mirar atrás. Ya no se trataba de justificarme. Se trataba de ganar. Los procedimientos comenzaron rápidamente. Con los libros de contabilidad, los registros de transacciones, las grabaciones de voz y las capturas de pantalla de las declaraciones públicas de afecto de Luis hacia Bianca, todo perfectamente documentado y presentado, mi caso estaba hermético. La sentencia llegó rápida y decisiva. A Bianca le ordenaron devolver cada centavo que Luis había canalizado de mis cuentas personales, $1,35 millones en total. ¿Y nuestro matrimonio? Oficialmente disuelto por orden judicial. No hubo ceremonia. No hubo cierre. No hubo firma en el certificado de divorcio. Solo un decreto legal conciso para marcar el fin de un error de 40 años. Al salir del juzgado, el sol me dio en la cara. Levanté la cabeza, respirando la luz, y por primera vez en años, me sentí limpio. Sin cargas. Libre. Finalmente había cerrado la puerta a una vida que me estaba asfixiando. Y ahora, aquí estaba yo, recientemente jubilada, con una casa a mi nombre, dinero en mi cuenta, sin un marido tacaño y moralista que me agobiara, y sin un hijo que me viera como nada más que un recurso financiero. Por primera vez mi vida realmente me pertenecía. En cuanto a Luis y Bianca, las grietas en sus rostros eran inconfundibles cuando salieron del juzgado. Su estilo de vida siempre había dependido de mí, de mi trabajo, de mis ingresos, de mi confianza ciega. No tenían prácticamente nada a lo que recurrir. Y Matt, a pesar de toda su fanfarronería, no era más que un usurero. Nunca les daría ni un céntimo. La única forma que tenían Luis y Bianca de pagar esa sentencia de $1,35 millones era vendiendo su casa. ¿Y esa casa? La que está frente a la de Matt, a la que se aferraban con tanto orgullo. Ya había pagado el anticipo de esa casa. Así que, en realidad, lo único que estaban haciendo era devolverme lo que era mío en primer lugar. Al darme cuenta de eso, sentí un cambio en mi interior. Ese gran peso que me había oprimido el pecho durante años por fin desapareció. Todo lo que gastaron, todo lo que se llevaron, todo lo que pensaron que se habían llevado, todo volvía a mí. Hasta el último centavo. Cada centímetro. Y no dejaría ni una sola pieza atrás. Estella. Después de todos estos años, ¿de verdad tienes que presionarme tanto? Luis estaba frente a mí, con el rostro demacrado y la voz cargada de derrota. El cansancio en sus ojos era imposible de ocultar. Ahora que el tribunal había fallado en su contra, de repente querían hablar de compasión. De perdón. De dejar ir las cosas. ¡Qué broma! ¿Me habrían mostrado piedad si no lo hubiera descubierto todo? Claro que no. Me habrían seguido desangrando hasta que envejeciera demasiado, estuviera demasiado cansado o simplemente muriera. Nunca dudaron a la hora de quitarme algo. Aún así, tras décadas de historia compartida, le dije una última palabra cortés. Más te vale vender la casa rápido, no esperes a que un tribunal ordene la ejecución. A tu edad, ¿de verdad quieres que la policía llame a tu puerta? Esa vergüenza no se quita. Me giré para irme. Pero Bianca me agarró el brazo. Estella, por favor, no hagas esto, dijo con la voz entrecortada por las lágrimas. Ya no tenemos esa cantidad de dinero. Ya lo tienes todo, ganaste. Luis es todo lo que me queda. Quizás
Quizás los tres podríamos empezar de cero, balbució, con los ojos abiertos y llorosos. Yo los cuidaré a ambos, cocinaré, limpiaré, lo que necesiten. Les pagaré así, por favor. Su voz temblaba de emoción, pero cada palabra me erizaba la piel. No esperaba que ella cayera tan bajo, que cambiara la dignidad por la comodidad tan descaradamente, solo para seguir viviendo una vida que no se había ganado. No era una mujer indefensa. Era un parásito, alguien que se había enriquecido con la bondad ajena y sabía cómo hacérsela débil cuando le convenía. La miré directamente a los ojos y solté una risa fría. Bianca, todo lo que tengo, esta casa, este dinero, esta vida, lo gané dólar a dólar con décadas de trabajo duro. No con lágrimas ni lástima. Y mucho menos con servilismo. Luego me volví hacia Luis. Deja de soñar con cosas que no te pertenecen. Vende la casa, paga lo que debes y sigue adelante. Lo que te pase después no me incumbe. Con eso, aparté la mano de Bianca de mi falda y me alejé sin mirar atrás. Unos días después, Luis finalmente cedió. La casa se puso a la venta, se vendió y el pago completo se transfirió a la cuenta de mi abogado, hasta el último dólar. El día de la venta, seguía reticente a irse tranquilamente. Al salir, lo vi junto a la puerta principal, escupiendo veneno. Estella, casarme contigo fue el peor error de mi vida. Bianca y yo envejeceremos juntas en paz. Tú morirás sola, aferrada a tu preciado dinero. Ni siquiera me inmuté. No me giré. Yo simplemente sonreí. El dinero estaba en mis manos. Ellos no tenían nada. El resultado no pudo haber sido más claro. Poco después, Luis y Bianca se casaron. Se mudaron con Matt, junto con el hijo adulto de Bianca, Andrés. 6 personas bajo un mismo techo. El cuento de hadas se desmoronó rápidamente. Resulta que vivir juntos no era lo mismo que visitas ocasionales y cenas alegres. Bianca solía ayudar a Mason por buena voluntad. Pero ahora Matt y su esposa lo consideraban un deber. Una niñera a tiempo completo, bajo el mismo techo, sin agradecimientos. El resentimiento empezó a hacerse notar. Bianca se enfadaba con más frecuencia y su paciencia se agotaba. Y Andrés, el niño consentido y con derecho a todo que ella había criado, no soportaba ver a su madre tratada como menos que la realeza. Un día, Andrés perdió el control y empujó a Mason con tanta fuerza que el niño se golpeó la cabeza y necesitó puntos de sutura. Esa noche, sonó mi teléfono. Era Lily, la esposa de Matt, con la voz entrecortada por las lágrimas. Estella, ya no aguanto más. Ese chico, Andrés, está fuera de control. Algo le pasa. Es violento, impredecible. Me da miedo lo que pueda hacer. Estoy manejando toda esta casa yo sola. Mason se porta mal, el bebé no para de llorar, y todos los adultos de la casa gritan o se enfadan en silencio. Ya no sé cómo voy a seguir viviendo así. Su voz se quebró, mitad frustración, mitad desesperación. Estella, ¿puedes ayudarme? Sabía lo que quería decir. Quería que volviera. Que interviniera. Que mantuviera todo unido de nuevo, como siempre lo había hecho. La fuerza de voluntad. La que solucionaba los problemas. La mujer tranquila y confiable que evitó que esta familia se derrumbara. Pero no pude. Ya no. Porque la verdad era que ya no éramos una familia. Escuché la súplica entre lágrimas de Lily por teléfono y suspiré quedamente antes de responder, tranquila pero decidida. Si tienes un horario abrumador, puedo ayudarte a recoger y dejar a Mason. Pero más allá de eso. Lo siento, Lily, no puedo. Un destello de vergüenza cruzó su rostro, pero asintió suavemente. Gracias, Estella. Ofrecí algunas palabras reconfortantes antes de terminar la llamada. Luego me puse el abrigo y salí. Últimamente he desarrollado un nuevo amor, la fotografía. Llevaba mi cámara al parque casi todos los días, capturando las sombras del sol sobre el césped, la quietud de las flores en las esquinas, el destello de la luz en las ventanas. Cada clic del obturador era como embotellar un momento de alegría.
Una pequeña prueba de que la vida aún tenía luz. Y honestamente, fui más feliz que nunca. Además de la fotografía, me había vuelto a enamorar de la comida. Cuando vivía bajo el control de Luis, la cena a menudo no era más que un plato de sopa sobrante o verduras recalentadas de la noche anterior. Ahora, mi cocina volvía a cobrar vida, risotos aromáticos, pan recién horneado, tacos crujientes rebosantes de sabor. Cada plato era como una celebración de mí misma, como un pequeño lazo de color entretejido en la trama de mi nueva vida. Me di cuenta de que la comida nunca fue solo supervivencia. Era consuelo, alegría, arte. Era amor, solo para mí. Entonces, justo cuando me estaba hundiendo en ese nuevo ritmo de paz, Lily volvió a llamar, sollozando. Estella, ya no puedo más. Por favor, ¿podrías cuidar a Mason unos días? Ella seguía repitiéndose y su voz se deshacía con cada palabra. Lo juro, creo que quiero el divorcio. Me detuve, sorprendido. Pero no hice preguntas. No quería volver a meterme en el lío de nadie. Pero entendía su dolor, porque lo había vivido. Y esto no era una rabieta. Era desgarrador. Así que dije que sí. Cuando llegué a recoger a Mason, estaba a punto de llegar a la puerta principal cuando los gritos dentro de la casa me detuvieron en seco. Luis, ¿puedes creer a Matt? Está echando a mi hijo como si no fuera nada. Chilló la voz de Bianca desde detrás de la puerta. Andrés no está bien. Necesita atención. Matt intenta echarnos. Quiere destruirme. Entonces la voz de Matt me respondió con un chasquido, más fría que nunca. Andrés tiene casi 30 años. ¿Qué hace aquí como un niño? Me parece que está perfectamente bien. Me da igual cuáles sean sus problemas, gritó. Bianca, o se va él, o se van los dos. Mi mujer no es niñera de tu hijo adulto. La casa se había convertido en un caos. Me quedé afuera en silencio, escuchando cómo se desmoronaba el hogar feliz del que una vez hicieron alarde. Ya no era tan perfecto, ¿verdad? Lo que una vez confundieron con paz y calidez nunca fue real, solo era yo, manteniéndolo todo unido. Silenciosa, paciente, invisible. En cuanto me alejé, su fachada se quebró de par en par, revelando solo discordia y desorden. No toqué. Simplemente le envié un mensaje a Lily pidiéndole que sacara a Mason. Abrió la puerta unos minutos después, con los ojos enrojecidos y temblorosos. En cuanto me vio, se desplomó en mis brazos, sollozando desconsoladamente. Estella, realmente no puedo hacer esto más. Estoy cuidando de todos, de Bianca, de su hijo, Mason, y solo se quejan. ¿Sabes lo que hizo la semana pasada? Se llevó mis joyas de boda y las vendió. Dijo que necesitaba comprarle ropa nueva a Andrés. Andrés, es insoportable. Intimida a Mason, se come sus bocadillos e incluso lo golpeó una vez. Sus palabras salieron entre sollozos, cada uno más pesado que el anterior. Mason también lloró, abrazándola fuertemente. No dije nada. Simplemente los abracé a ambos con suavidad. Luego los saqué a comer. Durante la cena, los vi acomodarse, los hombros de Lily bajando, la sonrisa de Mason regresando poco a poco. La tensión en el ambiente se suavizó, y también mi corazón. Después de terminar, salimos a tomar el aire fresco de la tarde. Fue entonces cuando vi a Matt, de pie en el estacionamiento, con las manos metidas profundamente en los bolsillos, los ojos hundidos y cansados y el rostro marcado por la frustración. Parecía un hombre desmoronándose, atrapado en el mismo caos que una vez creyó poder controlar. Un hombre que ahora cosecha la vida que eligió con tanta confianza. Y por primera vez, no me sentí amargado. Me sentí libre. Miré a Matt sin expresión alguna y luego miré hacia otro lado. Mason se quedará conmigo unos días, le dije con calma a Lily. En cuanto se tranquilice la situación en tu casa, lo traeré de vuelta. Ella asintió, agradecida pero visiblemente agotada. Justo cuando me giraba para irme, oí la voz de Matt, baja y temblorosa, llamando detrás de mí. Mamá. Hice una pausa. Mamá, me equivoqué.
De verdad. Fui una estúpida. Creí que Bianca se preocupaba por nosotros. Creí que era sincera. Pero ahora lo veo, solo quería nuestro dinero. Mamá, ¿puedes volver? Su voz se quebró, llena de remordimiento, tan diferente de la arrogancia que solía llevar como una segunda piel. Pero ya era demasiado tarde. Sí, finalmente había visto a Bianca como realmente era. Los había visto como realmente eran. No me giré. No respondí. Simplemente tomé la mano de Mason y me alejé. Todo lo que quedaba entre madre e hijo ya se había erosionado, se había perdido cada vez que él defendía a los forasteros antes que a mí. Al tercer día que Mason estuvo conmigo, Matt volvió a llamar, esta vez frenético. Papá sufrió un derrame cerebral, dijo con voz temblorosa. Está en el hospital. Por favor, ¿puedes venir? Dudé. Luego, quizá por costumbre o quizá solo para cerrar el tema, fui. Habían pasado meses desde la última vez que vi a Luis. Se veía frágil e irreconocible, con el pelo completamente blanco y la piel cenicienta y hundida. Yacía en la cama del hospital como una cáscara marchita, con la respiración entrecortada y los ojos apagados, hasta que se posaron en mí. Entonces, algo brilló en ellos. Intentó levantar la mano, hablar, pero no le salió nada. Solo lágrimas brotaron de sus ojos. Matt intervino. Bianca intentó quitarle dinero a papá. Cuando él se negó, ella y su hijo lo empujaron. Cayó al suelo con fuerza. Después, vaciaron la casa, joyas, aparatos electrónicos, todo. Ya hemos presentado una denuncia. Los médicos dijeron que probablemente nunca volverá a caminar. La voz de Matt tembló, como si esperara que me derrumbara o al menos sintiera algo. Pero no lo hice. Todo parecía la escena final de una obra que ya había leído 1000 veces. Conocía el final. Me giré para irme. Estella, dijo Luis con voz áspera detrás de mí, intentando alcanzar mi mano. Mientras sus dedos se acercaban a los míos, di un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, su voz se llenó de arrepentimiento. Lo siento. Pensé que tal vez entonces sentiría algo, lástima, reivindicación, incluso alivio. Pero no lo hice. Lo miré con frialdad. No queda nada entre nosotros. No me debes ninguna disculpa. Ya no somos desconocidos. Y dicho esto, me di la vuelta y salí. Matt corrió detrás de mí por el pasillo. Mamá, papá no está en condiciones de cuidarse solo. Ambos tenemos trabajo, no podemos con esto solos. ¿Podrías ayudar un poco? ¿Pasar por aquí de vez en cuando? Lo miré a él, a ese hijo que una vez me llamó frío, que una vez me dijo que no esperara nada de él, y todo lo que vi fue desesperación disfrazada de deber. La hipocresía era asombrosa. Ahora que sus vidas se habían descontrolado, ahora que su felices para siempre se había derrumbado, ¿de repente yo volvía a ser útil? Le di una sonrisa dura y amarga. No. Estamos divorciados. Eres adulta. Yo te crié. No te debo nada más. A partir de hoy, no vuelvas a venir a mí. Me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, la voz de Matt se alzó con frustración. Soy tu hijo. Al menos podrías ayudarme. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Estoy luchando, y a ti ni te importa. Lo oí ahogarse con sus propias palabras, pero no me detuve. No me inmuté. Había olvidado algo, ese camino lo eligieron ellos. ¿Y yo? Simplemente decidí no dejarme arrastrar por ello más. De repente, mi visión se apagó un poco. Mis pasos vacilaron. Una enfermera cercana me ayudó a estabilizarme. Respiré profundamente, me tranquilicé y seguí caminando. Nunca miré atrás. Más tarde me enteré de que Bianca y su hijo habían sido arrestados. Resulta que esa enfermedad cardíaca, por la que lloró durante años, era mentira. Los médicos no le encontraron nada. Nada. Todo había sido una larga estafa. Una historia triste,
cuidadosamente elaborada para atrapar a Luis, manipularlo, agotarlo. Su hijo llevaba años sin rumbo, sin trabajo, sin rumbo, solo un parásito que seguía la sombra de su madre. Nadie quería hacerse responsable de él. Nadie podía. Excepto Luis, el viejo tonto tan ansioso por jugar al Salvador. Bianca se aferró a él como a un salvavidas, con sus manos alrededor de su cuello durante décadas, hasta que no le quedó nada para dar. La gente siempre paga por sus decisiones. Tarde o temprano. ¿Y Luis? Pagó en su totalidad. El tiempo es una cosa extraña. No retrocede. No se detiene hasta que estés listo. Simplemente avanza, silenciosa y firmemente, llevándote por un giro tras otro hasta que, un día, finalmente lo entiendes. La vida nunca se trató solo de un matrimonio, una familia, una mesa o los años que le diste a alguien que no los merecía. La vida, se trata de ti. Tras dejar esa relación, no me hundí en la soledad ni desaparecí en el silencio, como todos predijeron. Todo lo contrario, finalmente empecé a vivir para mí. Me apunté a una clase de fotografía y conocí a un grupo de personas de mi edad, vibrantes y con ideas afines, que aún creían en la aventura. Me uní a un club de viajes y, juntos, visitamos lugares que solo había visto en televisión, cabañas aisladas en los bosques de Maine, pueblos soleados de verano cerca del lago Tahoe y las montañas de Vermont teñidas de rojo y dorado otoñal. Incluso aprendí a remar en canoa. En las noches tranquilas, conducía hasta las proyecciones de cine al aire libre, me sentaba bajo las estrellas con una manta y me sentía más vivo que nunca en una mesa llena de conversaciones forzadas. A veces llevaba a Mason conmigo. Él corría delante y yo lo seguía con mi cámara, riendo mientras fotografiaba su alegría en movimiento. Imprimí esas fotos, las enmarqué y las coloqué por toda mi sala de estar. Los viejos retratos familiares, las sonrisas rígidas, la unión forzada, han quedado guardados en una caja. En su lugar están estos nuevos recuerdos. Mis propios recuerdos. Reales, libres y vibrantes. Se acabaron las sonrisas forzadas. Se acabaron las finciones. Solo momentos honestos y míos. En cuanto a Matt y Lily, finalmente, su matrimonio llegó a su fin. El peso de la vida cotidiana destrozó el frágil vínculo que les quedaba. Discusiones, silencios, decepciones, finalmente se desgastaron mutuamente. Ninguno tenía fuerzas para seguir fingiendo. Lily hizo sus maletas y se mudó con Mason. Empezó de cero. No la juzgué. No le di consejos. No dije gran cosa. Pero el día que se fueron, preparé una mesa llena de sus platos favoritos. La abracé con ternura. Y abracé a Mason una vez más. Eres una buena madre, le dije suavemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió. Matt finalmente se mudó solo a un pequeño apartamento. De vez en cuando, llamaba para contarme algunas novedades, su voz, más baja ahora, se había desgastado, ya no era aguda por su derecho, sino apagada por la vida y el arrepentimiento. Así es la vida, supongo. Hay quienes tienen que enfrentarse a sus propias consecuencias antes de sentir el dolor. No tengo frío. Simplemente aprendí a no seguir cortándome para vendar a los demás. También he llegado a aceptar una verdad más profunda. No todas las relaciones merecen ser salvadas. No todos los vínculos merecen perdón. Lo que realmente importa no es quién se queda. Es si te mantuviste fiel a ti mismo. Ahora ya no me comprometo con nadie. Ya no me rebajo para acomodarme a la comodidad de otro. Cocino solo para mí. Preparo té bajo el sol matutino que inunda mi cocina. Abro un libro nuevo y leo en silencio hasta la tarde, dejando que el mundo se calme un rato. Ya no soy la esposa de nadie. Ya no soy la sombra de nadie. Yo simplemente soy yo. Y por primera vez en mi vida, finalmente estoy viviendo en mis propios términos. Los próximos años quizás sean cortos, pero todavía tengo tiempo suficiente para convertir esta vida en algo que amo. Esta vez la historia me pertenece.